Este eis extracto de directo en tweet de Buchisex. En la descripción está el link para que me sigas. Y vamos a ver, visita el país más corrupto de América. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese país? Vamos a verlo. Convirtiéndolo así en el país más corrupto de América. Eso es tanta la escasez de gasolina que hay hasta gasolineras que están cerradas porque no tienen combustible. Ah, es Bolivia, mira. Como sabéis, me encuentro en la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, y después de haber pasado unos cuantos días, haber hablado con su población, me he dado cuenta de que este país está al borde del colapso. Y es que hace unos pocos días ha salido la lista de países más corruptos del mundo y Bolivia encabeza el segundo puesto. El segundo puesto después del Congo, convirtiéndolo así en el país más corrupto de América. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hoy lo vamos a descubrir. Vamos a entrar en ejemplos prácticos de por qué sucede esto y cuáles son las consecuencias, pero primero creo que necesitáis un pequeño contexto para que al menos entendáis cómo han llegado hasta aquí. Que Bolivia sea hoy uno de los países más corruptos del mundo no es casualidad. Tras décadas de golpes de Estado, gobiernos débiles y privatizaciones dudosas, la corrupción se fue normalizando. Evo Morales llegó como la gran promesa de cambio, pero concentró el poder, ignoró un referéndum y fue acusado de fraude electoral. Su salida generó más caos. El gobierno interino también fue acusado de corrupción y abuso de poder. Con el regreso del MAS, el partido político, el panorama no mejoró. Justicia politizada, persecución a opositores y contratos públicos opacos. La corrupción en Bolivia no es de izquierdas ni de derechas, es un sistema que se recicla con cada nuevo gobierno. Hoy, la desconfianza en jueces, policías y políticos es absoluta, y cuando nadie cree en las reglas, lo que reina es la impunidad. Así es como se llega a estar en lo más bajo del mundo, sin disparar un solo tiro. Como siempre en esta situación sale perdiendo su población. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de lo que está pasando aquí mismo ahora en Bolivia. Gran parte del problema de por qué Bolivia está como está es por la no se ve escasez feo, ¿no? de Bolivia. dólares. La moneda de Bolivia es el boliviano. Y en el país cada día existe más inflación, es decir, el boliviano vale menos respecto al dólar. Pero tenemos un problema mayor y por el que salen la gran parte de problemas que ocurren hoy en día. Y es que el Estado se ha quedado sin dólares. Muchísimas obras públicas no justificadas, dinero mal invertido, han hecho que Bolivia se haya quedado sin reserva de dólares. Y a día de hoy tú no puedes ir al cajero o no puedes ir al banco a cambiar bolivianos por dólares porque no hay. De hecho, el gobierno es tan corrupto que han establecido un cambio de bolivianos a dólares falso. Un dólar son unos... Esto está igualito que en Venezuela. Esto me suena igual a Venezuela. Lo mismo que pasa en Bolivia, yo creo que pasa en Venezuela. 7 bolivianos, eso sería el cambio oficial. Pero aquí existe el cambio paralelo, el dólar blue, el cambio real. Ahora mismo, en el día de hoy, el dólar está costando unos 13 bolivianos. Ese sería el cambio real. Y es curioso porque la única manera para sacar estos dólares es como en el mercado negro. Son pendejos los gobiernos, En güey. otras partes del mundo existen Los los corruptos. librecambistas, gente que de manera no informal, sino establecidos en la calle, te vende el dólar. Ahora actualmente tenemos una especie de dólar blue donde los librecambistas te venden el precio real del dólar en las calles. Uno va, pregunta cuánto está el tipo de cambio actual al día de hoy, que está variando últimamente, y te dicen, por ejemplo, ahora mismo un dólar vale 13 bolivianos, pero esto era algo diferente hace unos 2-3 días que valía 15 bolivianos. Uno va, pregunta, compra y pues ahí obtienes dólares. Pero actualmente es como que hay mucha incertidumbre porque dicen, no, capaz me engañan, capaz no. Incluso algunos librecambistas se guían en base a billeteras digitales para ver el tipo de cambio actual. Buenas tardes. Quiero comprar dólar. ¿Está? No tengo dólar. ¿No tiene? ¿No tiene dólar? 12.50, dependiendo. Quiero comprar más o menos $2.000. ¿A cuánto me da el tipo de cambio? 12.50. 12.50. ¿Estaban volteando? No, es que quiero comprar más. Depende, capaz le digo, quiero comprar 5.000. ¿Ahorita usted me está hablando con plata? Sí, claro. Ahí No, pero quiero 12.50. 12.50, no Cerrado. cerrado. ¿Con QR acepta? No. Un euro son 15 bolivianos. Si los quieres comprar, si los quieres vender, 16. Me dices que esto no está regulado, o sea, es como mercado negro. Es como un mercado negro, pero ahora esto me sorprende porque hace unos días te ponían el tipo de cambio oficial, pero ahora ya están incluyendo el tipo de cambio paralelo, lo que es ahora, al día de hoy. Que si es boliviano real, ¿no? Toda esta fila que veis de coches a mis espaldas es el final de una larga y larga cola para poner gasolina. Y sí, esto me sorprendió muchísimo porque puedes ver siempre coches haciendo filas, sea donde sea. Entonces eso quiere decir que están haciendo fila para poner gasolina. O sea, podría pasarme probablemente 20 minutos caminando para ver
toda la cola que hay. Y no estamos en el peor momento. De hecho, podéis ver a este costado la gasolinera. Y es que al haber escasez de dólar, el gobierno no tiene dinero para poder comprar la gasolina al exterior, por lo que desde hace unos cuantos meses que para poner gasolina se han de hacer largas y largas y largas colas. Estamos hablando de que han habido momentos en el que se ha tenido que hacer incluso día y medio, 2 días de cola para poner gasolina a tu coche. Cabe remarcar que la gasolina está subvencionada por el Estado. Aquí la gasolina cuesta 3,74 bolivianos, que sería al cambio unos 20 céntimos por litro. Llenar el tanque en Bolivia son unos 7-8 euros. Es muy barato, pero ahora mismo una tarea prácticamente imposible. Claro, porque si no hay... Qué Vamos a verga. intentar En Venezuela preguntar igual a la gente que está pasaba, acabando güey. la cola, cuánto tiempo lleva y cuál es la experiencia. Desde las 11. Y así en ratos cuando estaba más la escasez, ¿cuánto tiempo ha hecho fila? ¿Cuántas horas? Es toda la noche. Toda la noche, o sea, ha llegado a dormir. Se duerme, la verdad se duerme. Al frente se acaba. Se acaba rápido. Acaba y tienes la mala suerte de que faltando unos 2-5 vehículos se cierra la... Como ahora. ¿Y cuánto tardan normalmente en llenar otra vez para poder poner gasolina? Cuando hay gasolina. Cuando no hay. Cuando no hay. Normalmente, por lo menos hay que esperar 3 horas. 3 horas se demora. Sí, se espera eso de las 6, 7 de la noche al día siguiente a las 5, 6. Como 12 horas. La fila hasta la Pérez. Y usted pone gasolina, ¿no? Claro, gasolina no tiene gas. El diésel está peor. Diésel creo que no hay. No sé, no compro diésel. Es que incluso es tanta la escasez de gasolina que hay hasta gasolineras que están cerradas porque no tienen combustible. Y esta gasolinera no se libra de tener cola. Hay una cola infinita. O sea, estáis viendo ahora un timelapse de unos 5 minutos recorriendo grande parte de la cola porque aún venía de más atrás. No hay Hay gente que camiones, está esperando únicamente a que vuelvan a poner gasolina en esta gasolinera para poder llenar el tanque. Pero actualmente en estos días lo que está faltando más es el diésel. Y este combustible se utiliza obviamente para el transporte pesado. Por eso vemos muchos buses, camiones de alto tonelaje que están en esta fila principalmente, independientemente a los autos particulares. ¿Vamos a hacer un par de preguntitas? ¿Cuál será? Acerca de la fila. ¿Cuánto tiempo usted hace fila acá? Estoy desde las 9:30. Nos comentaba que en un día normal como hoy está tardando unas 4 horas en hacer la cola o eso hasta que abra otra vez la gasolinera. Pero eso para poner gasolina, que es lo sencillo. Para poner diésel es más complicado. Pero claro, esto es gente que trabaja normalmente con el coche y tienen que poner gasolina cada día, día y medio. Por lo que imaginaros estar 5 o 6 horas cada día y medio únicamente para poner gasolina. Si bien actualmente vemos muchas filas, mucha cola para la gasolina, no se podría decir que es el peor momento. Hace un mes y un poco más fue mucho más masivo todo esto de la fila porque estaba empezando esto de la escasez de la gasolina y la gente pues ya estaba como que más alarmada. A día de hoy esto ya se ha normalizado, hasta incluso romantizado el hecho de ir a hacer un par de horas fila para la gasolina. Pero lo más probable es que de aquí a un mes la gasolina vaya escaseando mucho más porque el gobierno ha pedido créditos para poder estabilizar esta escasez, pero esto no es una solución definitiva, sino momentánea. Qué fuerte que aquí es todo político, porque como veis está la cola y al lado un cartel bien grande de la oposición política prometiendo que no van a haber colas simplemente por un aumento del precio de la gasolina. Como muchas empresas en Bolivia son del Estado, porque anteriormente fueron nacionalizadas, actualmente la única empresa que está repartiendo gasolina acá en cualquier ciudad de Bolivia es la YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. De haber empresas extranjeras que repartan gasolina, eso es difícil de encontrar. Por así decirlo, imposible, porque todo está controlado por el gobierno y a la vez subvencionado. Y esto ha influido en muchísimos sectores, no únicamente en la gasolina, sino que los supermercados, por ejemplo, que importaban alimentos del extranjero, muchos se han visto con la obligación de cerrar. De hecho, grandes cadenas de supermercados aquí en Bolivia han quebrado. Es un supermercado del Estado, donde te venden supuestamente los precios al precio original, real. Veo que hay Pobre muchas gente, cosas del marico. Estado. Sí, demasiado. La verdad, qué Muchísimas, horrible. como que dominan gran parte de los negocios que hay. En los últimos años se ha ido como que apoderando de muchas partes. Me teletransporto un momento. Si os fijáis, esto de aquí que veis tapiado y escucháis a gente trabajando, era antes una sucursal de una de estas cadenas de supermercados llamado ¿Qué tal? Una de las más importantes de Bolivia, y podéis ver que está completamente cerrado. O sea, no hay nada. De hecho, prácticamente todo el mall está cerrado. Están como que desmantelándolo. Y esto quebró como hace un mes. Un mes, casi 2 meses que quebró por toda esta de la crisis y Por demás. eso no solo supermercados, si os fijáis, todo esto eran tiendas y ya no hay nada. ¿Esto era una farmacia?
Pues nada, mira, ya. Valió no hay verga. nada. Aquí era como artesanías, joyas y nada. Entonces hacemos un poco de resumen. Si os fijáis, empresas privadas de combustible han tenido que cerrar, empresas privadas de supermercados han tenido que cerrar y los únicos que se mantienen activos son los del Estado. Poco a poco están haciéndolo todo público para poder controlarlo todo. Probablemente estáis viendo similitudes con países como Venezuela o como Cuba, y es que en cierta parte el gobierno actual de Bolivia está llevando al país hacia esa dirección. Estamos viendo cómo racionan comida. Hace semanas prácticamente era imposible encontrar en un supermercado pollo y se tenían que hacer largas colas para conseguir esta comida. ¿Estáis viendo la escasez que hay de gasolina? Cómo los políticos se llenan el dinero de la población haciéndolos más pobres y haciéndose más ricos ellos. Y los bolivianos están empezando a estar cansados. De hecho, en menos de 2 semanas van a haber elecciones y han habido encuestas y los dos partidos que están como favoritos son la oposición del que hay ahora mismo, pero se dice que probablemente va a haber fraude en las elecciones y va a volver a salir este partido socialista. Es un tema complicado y que en un vídeo es Puto difícil que lo socialismo de entendáis, mierda. pero podéis ver un poco la Nos trae de superficie. perra. Y claro, esta inflación descontrolada ha hecho que los precios de las cosas aquí sean muy caras, pero para un extranjero todo lo contrario. De hecho, estamos hablando de que Bolivia se ha convertido en el segundo país más barato del mundo. Y es que, como veis, aquí detrás tengo un restaurante que está sirviendo un menú entero con un primero, un segundo y un postre por 17 bolivianos. Sopa, segundo y postre. Y hay Como un dólar y cacho, ¿no? Sí, y hay segundos especiales también. Te valen un poco más, como la trucha. Sí. Algo más de €1, como €1.10 por un menú entero. Ya han subido los precios. Hace unos meses eran 15, Como unos 20, 90 céntimos. como 30 pero claro, pesos, todo güey. esto te puede parecer muy barato, pero vamos a hablar del sueldo mínimo aquí en Bolivia. Quiero hacer un apunte porque normalmente en otros países no es acorde al sueldo medio. Aquí podríamos decir que el sueldo mínimo es el oficial. Como os hablé en vídeos anteriores de Bolivia, mucho del comercio es en negro, por lo que no llegan ni siquiera a este sueldo mínimo. Estamos hablando de 2.700 bolivianos. Subió hace poco de 2.500 a 2.700, unos 160 euros. El apartamento más barato que puedes encontrar aquí en La Paz serían unos 1.500 bolivianos, por lo que la gente suele pagar unos 2.000, 2.000 y pico, que es básicamente el sueldo o menos de lo que cobra una persona aquí. Por lo que podéis entender que la situación es muy complicada. Si al menos el Estado te apoyara como población, al menos podrían vivir, pero es que la situación aquí es terrible. Bueno, como Clavero lo dijo más antes, Bolivia es el segundo país más corrupto del mundo. Y eso significa de que acá en Bolivia uno como ciudadano promedio no pueda confiar de primera en la policía. En Porque nadie, cuando pasa güey. algún suceso, riña, pelea, uno llama a la policía y la policía generalmente tarda en llegar 1 hora o 2 horas después de lo que ha ocurrido. La justicia en Bolivia está demasiado ¿Quién es el manchada, primero? es Ahorita demasiado buscamos cuál es el corrupta. Ha habido primer casos país. donde personas siendo inocentes entran a la cárcel, se la pasan años. Es más, hace poco salió una noticia de que un hombre Pues se me hace loco que sea el segundo porque ha de estar muy parecido a Bolivia y Venezuela. México también es muy corrupto. Todos los países de África, güey. entró súper joven a la cárcel. Era inocente. Creo que 10 o 20 años después se demostró que era inocente. Lo terminaron liberando. Él, con unas declaraciones, dijo: me mataron la juventud. Prácticamente estuve toda mi juventud en la cárcel. Y son ejemplos básicos que pasan, y de seguro hay muchos más, donde le hace a uno decir de que en Bolivia no puedes confiar ni en la policía ni en la justicia, porque prácticamente todo está corrompido. Y es que es eso, ni la policía, ni la justicia, ni el gobierno, nadie te respalda aquí. Aquí lo único que interesa es el dinero. De hecho, como puedes entrar en la cárcel de manera inocente, también puedes ser completamente culpable y salir de la cárcel en una semana porque tienes dinero. Todo el sistema de prisión, todo el sistema de policía se aprovecha de estas cosas para llenarse los bolsillos. De hecho, una de las cosas que leí tal cual llegar al país es que tenía que tener cuidado con la policía porque a la mínima iban a intentar buscar sacarme dinero de alguna manera, diciendo que podría llevar droga encima, diciéndome que pues no puedo grabar en un sitio y tengo que pagar una multa, y por no pagarla o no ir a la prisión, pagarles a ellos, solucionar el problema personalmente con el policía. Ese tipo de extorsiones pasan continuamente aquí. Compran un boliviano más. Está limpiando bien. Y de verdad, solo tengo buenas palabras para Bolivia, para La Paz. Es una ciudad y un país que me parece impresionante, al que quiero volver en un futuro. Su gente, su cultura, su comida, todo lo que no es política y lo que es la economía del país me parece bellísimo. Pero cuando Lo peor del caso es que vas a esos países y son bien verga. Venezuela, Cuba, Bolivia. Todas esas mierdas son de puta madre, pero putos gobiernos de mierda los tienen de la verga.
Caplex me explicó toda la situación. Lo vi tan triste que me vi casi con la obligación de explicarlo. Es que si no, decidme estas vistas. ¿Dónde las encuentras? En ninguna parte. Es Está lindo. simplemente espectacular. Y veníamos hacia aquí en el Y es teleférico pequeña la y hay ciudad, una ¿no? parte en la que pasas como unas mansiones de lujo. Realmente se ve una zona adinerada. Estas mansiones pueden llegar a costar 2 millones de dólares y lo más probable que sean fruto de la corrupción o que sean parte de estos políticos o que se han beneficiado a través de estos políticos. Y es horrible, ya lo hablamos en el vídeo de Brasil, pero esto es la Nos definición joden por de lo el que pasa poder. cuando dejas que la corrupción entre en tu país. Y yo lo voy a dejar por aquí, espero que os haya parecido interesante. De la verga. De la verga, ¿qué más opinamos?